En este podcast vamos a hablar del decreto 2182, que es del año 72 y surge para reglamentar la ley 18.829, que se había sancionado 2 años antes con motivo de organizar las operaciones de las agencias de viajes en el territorio de la República Argentina. Al igual que hicimos con el análisis de esa ley, para abordar este decreto 2182, podemos plantearnos algunos interrogantes y en este podcast, además, podemos asociarlos a los artículos con los que obtienen respuesta, entramando algunos comentarios que sirven de ejemplo. Así, en el artículo 1 nos referimos a cuáles son las actividades conexas. Habíamos visto que la ley 18.829 de agencia de viajes se refería a ciertas actividades propias de una agencia de viajes, como ser la intermediación para la reserva o locación de un servicio, la organización de viajes, la recepción o asistencia de turistas, la representación de otras agencias y las actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad, o sea, estas en beneficio del turismo. Y a estas últimas se refiere este decreto, a las denominadas similares o conexas, que incluyen la compra y venta de cualquier medio de pago, como ser cheques de viajero, la formalización de seguros, el despacho de aduanas, la venta de entradas a espectáculos y la prestación de cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades específicas de las agencias de viaje, que, como ya vimos en la ley 18.829, significa poner los bienes y servicios turísticos a disposición de los usuarios. Este parámetro que habíamos establecido a partir del análisis de esa ley nos sirve para identificar, por ejemplo, que la actividad conexa de venta de seguros no se refiere a cualquier tipo de seguro, sino a aquellos que tengan correspondencia con los servicios turísticos que la agencia provee, como ser el seguro de un viaje para alguna actividad de riesgo o para alquilar un auto en destino, por ejemplo. Con el artículo 2 entendemos qué significa que el volumen económico no desvirtúe la actividad específica de la agencia de viajes. Porque esa expresión significa que el motivo principal de la actividad lucrativa debe tener relación con las actividades propias de una agencia de viajes y no con las conexas. Por ejemplo, si una agencia de viajes de la ciudad de Corrientes se dedicara exclusivamente a la venta de entradas a conciertos en la misma ciudad durante un periodo prolongado de tiempo, estaría desvirtuando su actividad principal. Pero si lo hiciera con conciertos en destinos, o sea, a los que hay que viajar a modo de turismo emisivo, por ejemplo, y organizara los viajes para ir a esos conciertos, entonces la venta de entradas sería una actividad conexa coherente con los términos de la ley. El artículo 3 nos informa sobre cómo pueden proceder los transportistas respecto a la venta de viajes, porque estos pueden vender los productos de una agencia de viajes bajo el sistema de todo incluido. Eso significa que no son los encargados de crear el producto, sino que lo reciben ya armado. Y ellos hacen una suerte de reventa de lo que en realidad produce una agencia de viajes. Y, por otro lado, también pueden reservar y vender servicios sueltos de alquiler de coches o de hoteles, por ejemplo, o cualquier otra cosa, siempre que sea complementaria de la venta del pasaje que su usuario adquiere con ellos para un determinado traslado. Es decir, no pueden vender servicios sueltos de manera independiente al servicio que ellos específicamente deben vender, que es el de transporte. Aunque los cruceros, las empresas de transporte marítimo y fluvial, sí pueden organizar viajes por su cuenta, es decir, sin la intervención de una agencia de viajes, pero para ello deben constituir un fondo de garantía por cada una de las operatorias que realicen. Con el artículo 4 podemos saber, según las denominaciones, cuáles son los 3 tipos de agencias de viajes y sus diferencias. Tenemos las empresas de viajes y turismo, que son las EBT, y realizan todas las actividades de una agencia de viajes para el consumidor final, es decir, para el viajero y para otras agencias, independientemente de que sea en el interior o en el exterior del país. También están las agencias de turismo, que realizan todas las actividades de una agencia de viajes, igual que las EBT, pero a diferencia de estas solamente pueden venderlas a un consumidor final, o sea, al viajero, porque de ninguna manera pueden vender sus productos a otras agencias. Para eso deberían ser una EBT. Por último, tenemos las agencias de pasaje, que solo pueden vender pasajes de medio de transportes o productos que produzca una EBT, no una AT. Es
es decir, no una agencia de turismo. Si quieren revender, lo pueden hacer a partir de los productos que generan las EBT o aquellos que generan las empresas de transporte. Por ejemplo, algún crucero en el que una empresa de transporte ofrezca un paquete todo incluido. En el artículo 5 se explica el orden de otorgamiento de estas licencias, con los plazos y las autorizaciones de operación en cada una de ellas. El permiso precario es el primero, porque permite iniciar contratos comerciales, pero sin la atención al público. Por ejemplo, para que una agencia de turismo comience a coordinarse con una empresa de viajes y turismo que le provee algunos productos. Con este permiso, que tiene una vigencia de 6 meses y puede renovarse por 6 meses más, la contraparte con la que se quiere realizar acuerdos, que en este ejemplo sería la EBT, tiene la garantía de que está tratando con una agencia formal, que en este caso sería la agencia de turismo que le ofrece vender sus productos. Después tendríamos la licencia provisoria, que se concede para comenzar a atender al público, por lo que la agencia debe demostrar que cumple con todos los requisitos necesarios para hacerlo. Esta licencia se extiende por el periodo de 1 año que podríamos considerar de prueba. Y en tercera instancia tenemos la licencia definitiva, que es la constatación de que la agencia de viajes cumple con todos los requisitos previstos por la ley y que puede ejercer la actividad en adelante. El artículo 6 es meramente informativo porque ya están obsoletos los montos, aunque sí nos interesa saber que en el caso de que hayan varias sucursales de una misma agencia de viajes, para el fondo de garantía se tendrá en cuenta el mayor monto previsto según la cantidad de habitantes de las localidades en las que se instalen las sucursales o la casa matriz. Con el artículo 7 sabemos cuáles son los impedimentos para desempeñarse como agente de viajes, que serían haber sido condenado por delito, exceptuando los culposos en los que haya transcurrido el doble de tiempo de la condena, lo que a grandes rasgos significa que el autor del delito lo cometió por negligencia, imprudencia o impericia y no con premeditación y alevosía. También un impedimento puede ser haber sido declarado fallido, es decir, en quiebra, estar inhabilitado para tener cuentas bancarias y o haber sido declarado responsable de irregularidades en el gobierno o administración de entidades, sean públicas o privadas. A partir del artículo 8, conocemos cuáles son las modificaciones que debemos informar a la autoridad de aplicación y en qué plazos. Acá se incluye cualquier modificación en la agencia de viajes que resulte imprevisible, o sea, por causa ajena a la propia agencia, debe comunicarse dentro de los 10 días. Pero cuando se trate de modificaciones internas, como el cambio en la organización o incorporación del personal, se debe comunicar con 30 días de anticipación. El artículo 9 es fundamental porque nos informa sobre cuál es la estructura funcional de una agencia de viajes, que se conforma de 4 pilares indispensables para operar. 1. La organización turística, lo cual implica que la agencia esté coordinada con proveedores y sucursales para poder brindar un servicio real y efectivo, porque de otra manera estaría ofreciendo productos que después no puede desplegar. 2. El personal técnico, es decir, el idóneo, que funciona como una suerte de supervisor interno de las operaciones de la agencia de viajes, porque es el que tiene las competencias para verificar que todo funcione en el marco de lo establecido. De allí que también se requiera que el técnico en turismo que cubra este rol realice un registro propio como idóneo a fin de que la autoridad de aplicación pueda corroborar su profesionalidad. 3. Los elementos de información técnica y de consulta, es decir, aquellos que llamamos materiales turísticos y que van desde un folleto propio hasta el acceso a las plataformas de otros operadores si fuera necesario. Y 4. El local para atención al público, en donde se exhibe el certificado de licencia, porque como vimos en la ley 18.829 del año 70, las agencias se concebían en términos físicos, dado que el contexto no permitía imaginarlas en espacios virtuales. Con el artículo 10 podemos saber cuáles son las normas de designación comercial de una agencia de viajes. Y esto es importante porque, como el objetivo es distinguir a los establecimientos dedicados exclusivamente a turismo, la denominación comercial debe estar compuesta por el nombre que se le quiere dar a la agencia, pudiendo ser el nombre del titular o uno de fantasía, más el aditamento viajes, turismo, tour o alguno similar que sirva para indicar que se trata de una agencia de viajes.
Con el artículo 11 conocemos cómo deben ser los materiales de propaganda y documentos de la agencia de viajes, en los que según esta norma deben figurar el nombre de la agencia, la actividad para la que fue autorizada, por ejemplo, que diga EBT si se trata de una empresa de viajes y turismo, y el número de licencia. En el artículo 12 se establecen algunos aspectos relacionados a las reclamaciones, que no es igual a decir quejas, porque con las reclamaciones formalizamos esa queja. Acá lo primero que se dice es que debemos tener siempre disponibles en un local una copia de la Ley 18.829 y de este decreto 2.182, y esas copias tienen que estar autenticadas por la autoridad de aplicación para constatar que son correctas y que están completas. Además, tenemos que tener también exhibido y disponible para el cliente un libro de reclamaciones rubricado también por la autoridad de aplicación, a quien deberá elevarse cualquier reclamo asentado en ese libro con transcripción del texto y dentro de las 48 horas, indicando el folio respectivo y solicitando el recibo formal de esta autoridad de aplicación, porque ese es un documento que debemos archivar para proceder al seguimiento de ese caso en particular, que será evaluado oportunamente por la autoridad de aplicación. El artículo 13 nos dice cómo deben ser los contratos, que deben tener la firma del personal autorizado de la agencia, lo cual significa que si una persona que no pertenece a la estructura de la agencia, como puede ser un pasante, firma un contrato con el cliente, este no tendrá validez y el cliente podría considerarlo fraude procediendo a una reclamación. También se nos aclara que debe constar la fecha y debe especificarse el precio y las condiciones de pago. Además, deben figurar los plazos establecidos para la confirmación o desistimiento de ambas partes, la de la agencia y del cliente, y los respectivos cargos, reembolsos e indemnizaciones en los distintos supuestos, que debe aclararse toda obligación y responsabilidad que asuman ambas partes y que debe adjuntarse toda modificación en los casos en los que existiera a modo de contrato anexo al original. Por último, también que deben cumplir con los requisitos fiscales vigentes en la jurisdicción donde se celebre ese contrato, por ejemplo, abonando un sellado municipal específico. Pero acá, además de todo esto, podríamos agregar la información que nos provee la resolución 256 del año 2000, en la que la Secretaría de Turismo de la Nación de ese momento brinda un modelo uniforme sobre las condiciones generales del contrato turístico que sirve a los fines de evitar conflictos interpretativos. En esta resolución se nos aclara que la entrega al pasajero de las condiciones generales de la contratación debe estar impresa y efectuarse en el primer documento de viaje que emita la agencia, lo cual significa que esas condiciones serán las que enmarcarán todo el contrato, porque después podríamos agregar documentación ampliatoria como los detalles de un menú o de algunos horarios del itinerario, pero no podríamos alterar aquello que se consideró como parámetro general del viaje, por ejemplo, la temática de un viaje. Además, con esta norma se explica que junto con estas condiciones generales de la contratación, cualquier otro documento en el que se especifique información sobre el viaje, llámese billetes de transporte, órdenes de servicio, facturas emitidas o las fotos del alojamiento en nuestro material turístico, por ejemplo, todo forma parte del contrato, es decir, todo en conjunto se toma como parte del contrato en el sentido de que cada documento es constancia de los acuerdos entre las partes. Por otro lado, se nos aclara que la firma autorizada a la que se hace referencia en el decreto 2182 puede ser suplida por un sello que contenga la denominación comercial y el número de legajo de la agencia de viajes. En este caso, el ejemplo antes mencionado sobre la firma de un pasante quedaría anulado si éste, en lugar de firmar, usara el sello, porque así sería válido el contrato. Asimismo, esta resolución establece que se debe prever el conocimiento y la aceptación fehaciente de los pasajeros de las condiciones generales del contrato antes de la reserva. Este punto se aclara sobre la venta exclusiva de medios electrónicos, pero podemos hacerlo extensivo a la venta presencial también, porque es parte de la función de asesoramiento de cualquier agente de viajes. No obstante, la venta de pasajes de transporte regular y el alquiler de aeronaves o automotores quedan excluidos del régimen y no requieren entrega y suscripción de las condiciones generales, es decir, que
podemos venderlos sin considerar este modelo de contrato que establece la resolución 256. No así la función de asesoramiento, que sigue siendo principal para un agente de viajes. Por otro lado, el anexo de esta norma especifica este modelo que pretende unificar los contratos, estableciendo que sobre las solicitudes y pagos, 1. Se puede modificar los precios sin previo aviso por causa no imputable a las partes, por ejemplo, porque se alteraron los costos o el tipo de cambio. 2. Que todo lo pagado antes de la emisión del pasaje, órdenes de servicio o facturas completas, se considera como reserva, lo cual implica que al recibir un pago, aunque sea de una seña, deberemos emitir el documento con las condiciones generales y atenernos a él. Y 3. Las operaciones a crédito deben cumplimentarse en la cantidad de pagos y en los plazos establecidos según las condiciones de contratación, lo que claramente nos obliga a especificar esto en el contrato. Además, que el precio debe incluir y especificar servicios e impuestos de el tipo, la clase, la categoría y la comodidad y tipo de servicio del alojamiento, de los transfers, de la cantidad de días de estada, considerando que el día de alojamiento hotelero se computa aquí desde las 15 horas y finaliza a las 12 horas del día siguiente, independientemente de la hora de llegada y de salida y de la utilización completa o fraccionada del mismo. Y por último, también tenemos que incluir la cantidad de días de viaje, teniendo en cuenta desde la salida del día de la partida hasta la salida del día de regreso, independientemente de la hora del arribo. A su vez, también se explica sobre los servicios o rubros no incluidos. Y esta resolución aclara que se dejan fuera del precio los extras como bebidas, lavado de ropa, propinas, tasa de embarque, tasa sobre servicios, IVA y otros impuestos actuales y o futuros, que no sean los del alojamiento ni transfer, porque eso sí los incluimos, y de cualquier otro servicio que no se encuentre expresamente indicado en una orden de servicios emitida por la agencia, así como la prolongación de estadías con comidas y o gastos adicionales o perjuicios producidos por cancelaciones, demoras en las salidas o llegadas de los medios de transporte o por razones imprevistas ajenas a la empresa. Así se trate de la alimentación en ruta, excepto aquellos que estuvieran expresamente incluidos en los programas de viaje, porque acá estamos hablando de extras. En fin, por lo mismo, tampoco se incluyen aquellos gastos e intereses que puedan surgir de las operaciones a crédito, como ser por una refinanciación, por ejemplo. Todo lo extra se deja por fuera del precio. Por otro lado, en esta norma se da la facultad a la agencia para establecer limitaciones al derecho de permanencia, con lo que podrá ejercer el derecho de hacer que abandone el tour en cualquier punto del mismo todo pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de salud u otras razones graves a juicio de la empresa provoque peligro o cause molestias a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo de la misma. Otra cosa que se aclara es la responsabilidad inexcusable de la agencia de informar fehacientemente y con anticipo suficiente sobre los requisitos que exigen las autoridades migratorias, aduaneras y sanitarias de los destinos que incluya el tour, siendo responsabilidad exclusiva del pasajero contar con la documentación personal que exijan las autoridades mencionadas. Pero acá se denota la función de asesoramiento, porque nosotros le informamos al pasajero como agente de viajes, y también la de gestión, porque es la oportunidad de ampliar nuestros servicios ofreciendo ayuda para la gestión de esa documentación requerida para el viaje. Por otra parte, respecto a las cancelaciones, esta resolución establece 3 cuestiones. 1. En caso de desistimiento de operaciones a crédito, no tendrán reembolso los importes abonados en concepto de informe, gastos administrativos, sellado e intereses. Y en este punto hay que ser muy cuidadosos, porque por ejemplo cuando se compran servicios en moneda extranjera, la reconversión de la divisa retiene el impuesto, cosa que hoy representa al menos el 65%. Así que hay que aclarar esto al cliente con anticipación. 2. Cuando se trate de desistimientos que afecten a servicios contratados en firme por la agencia, el reembolso de los mismos estará sujeto a las condiciones contractuales bajo las cuales presten sus servicios las empresas respectivas. Es decir, que si hay algo que debamos considerar al respecto, debemos aclararlo en el contrato de antemano.
Y 3. En todos los casos de reintegros, las agencias podrán retener el precio de los gastos incurridos más la comisión del 10% de los servicios contratados con terceros. Sobre el transporte no regular o charter, lo importante es que debemos determinar las especificaciones del servicio en el primer documento entregado. Y esto se aclara porque se trata justamente de un servicio personalizado, a medida de ese viaje en concreto. Así que amerita que seamos muy detallistas con el contrato al respecto de esto. En cuanto a la cesión y transferencia del derecho que confiere al cliente el contrato de servicios turísticos, se estipula un plazo de 30 días antes de la fecha de salida, ajustando los precios en los que haya diferencia de edades entre mayores y menores, por ejemplo, y percibiendo un sobreprecio del 10% como cargo por la transferencia, pero solo podemos transferir viajes que no se opongan a las prescripciones del transportista, del hotelero o de otros prestadores de servicios implicados. Porque, como se dijo antes, estamos sujetos a las condiciones contractuales de estos, lo cual deja en evidencia la función de mediación entre clientes de una misma agencia de viajes. Por otra parte, se aclara que la agencia no se responsabiliza por los hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos climáticos o hechos de la naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo del tour, que impidan, demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones comprometidas por la empresa, y esto es de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil. Además, esta resolución que estamos analizando también da derecho a la agencia para alterar total o parcialmente el ordenamiento diario o de servicios que componen el tour antes o durante la ejecución del mismo, siempre que sea por razones técnicas u operativas, sin tener que indemnizar al pasajero, a excepción de cuando se trate del alojamiento, el cual, salvo condición expresa en el contrato, solo podrá ser cambiado por otro de igual o mayor categoría dentro del mismo núcleo urbano, sin cargo alguno para el pasajero. Y enfaticemos acá la condición que dice dentro del mismo núcleo urbano. Por último, esta resolución agrega que una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de los servicios por parte del pasajero por razones personales de cualquier índole no dará lugar a reclamo alguno, reembolso o devolución alguna por parte de la agencia. Retomando el decreto 2182, en el artículo 14 ratificamos cuáles son las responsabilidades de una agencia de viajes, porque éstas son responsables por todas las operaciones que realizan, excepto por aquellas en las que actúan como intermediarias entre viajeros y empresas de servicios legalmente autorizadas. Acá es importante enfatizar en la palabra operaciones, porque no significa que la agencia quede desvinculada de su rol de mediación, sino que la responsabilidad por la operación de esos servicios en los que está intermediando recae en los prestadores, que son quienes se ocupan de eso. Con el artículo 15 queda claro el criterio sobre cómo tenemos que manejar las tarifas, las comisiones y los precios. Las tarifas serán siempre oficiales, lo que significa que no se puede bajar el precio descontando el valor de una comisión que la agencia reciba por parte de un prestador de servicio. Esto se debe a que, si lo hiciere, estaría promoviendo una competencia desleal con otras agencias que no pudieran hacer la misma reducción. Por supuesto, esto no es igual a realizar una promoción de descuento, porque en este caso, como ya vimos, se trata de una inversión que la agencia afronta por cuenta propia, resignando un poco de su ganancia y asumiendo el costo de esa promoción. De allí que en el decreto 2182 se establece que las situaciones en las que se alteran los precios deben estar debidamente documentadas. En el artículo 16 encontramos información sobre cómo se procede para cerrar la agencia de viajes. Porque para cerrar una voluntariamente, o sea, no por razones de clausura, se debe comunicar a la autoridad de aplicación con 3 meses de anticipación. Si no se hiciera de esa manera, la devolución del fondo de garantía se postergaría por igual periodo para poder tomar los recaudos correspondientes antes de que cesen las operaciones de la agencia, o sea, para poder realizar las retenciones necesarias. En los artículos 17 y 18 se nos indica qué hacer para la transferencia de una agencia de viajes. 1. Remitirnos a la ley 11.867 y 2. Solicitar el certificado de libre deuda a la autoridad de aplicación, el cual tiene una vigencia de 10 días hábiles en los que se demuestra que la agencia no posee multas. El artículo 19 establece
cómo se procede con el programa de viajes y excursiones y las memorias de viajes. El programa de viajes y excursiones debe enviarse a la autoridad de aplicación antes del 31 de diciembre de cada año, consignando en líneas generales cuáles son los productos que se proyectan para el año próximo. Y la memoria de cada año debe enviarse antes del 30 de marzo del siguiente, consignando el detalle estadístico de la actividad ya realizada, que por supuesto debe corresponder a lo que se había presentado como programa para ese año. Además, las agencias tienen la obligación de prestar preferente atención a los pedidos de informes de la autoridad de aplicación en todo lo referente a las operaciones que realizan, las estadísticas y estudios de mercado, así como en las solicitudes que ésta le haga como contribución al desarrollo y promoción del turismo en el país. El artículo 20 autoriza a la agencia a tomar una seña especial para los viajes de todo incluido, es decir, que en el momento en que el usuario otorgue su conformidad al presupuesto, firmando el contrato, podemos cobrarle un anticipo de hasta el 40% del precio. El artículo 21 determina cómo se procede con los reembolsos respecto a cada uno de los clientes. Cuando se trata de desistimientos que afectan a servicios contratados en firme por la agencia, el reembolso de los mismos estará sujeto a las condiciones contractuales bajo las cuales prestan sus servicios las empresas respectivas, por ejemplo, del alojamiento o transporte. En caso de que los reembolsos sean efectuados, las agencias tendrán derecho a deducir para sí hasta un 10% de los mismos. Cuando se trate de reembolsos por servicios no utilizados y en el caso de no hacerse efectiva la devolución de inmediato, las agencias deberán cursar a las empresas prestatarias de servicios, dentro de los 5 días de recibido el reclamo, el pedido de confirmación de los importes solicitados por el viajero y deberán asimismo reintegrar las sumas que correspondieran dentro de los 10 días siguientes al recibo de la liquidación respectiva. Esta es una gestión que se prevé como parte de las funciones de intermediación que le competen a la agencia, mediando entre viajero y prestador de servicio u operador, ya que todos ellos son sus clientes. Con el artículo 22 sabemos cómo se procede cuando el cliente quiere transferir su viaje a otra persona. Los productos vendidos se pueden transferir de una persona a otra para ser aprovechados por esta siempre que no exista un impedimento estipulado en el contrato. Por ejemplo, si se trata de un paquete de viajes de bodas y se quiere transferir a una sola persona, probablemente el alojamiento en destino tendrá muchos inconvenientes para adecuar su oferta pensada para parejas. También puede darse diferencias de precios al transferir un producto, por ejemplo, entre personas de distintas edades, mayores y menores, y a los que corresponden diferentes tarifas, por ejemplo, de alojamiento o de entradas a eventos o parques de atracciones. Y como ya se dijo al hablar de contratos, para todos los casos de cesión o transferencias, la agencia de viajes tiene derecho a solicitar un sobreprecio de hasta el 10%. Los artículos 23 y 24 dictan cuándo puede cancelar un viaje la agencia. Esta lo puede hacer sin incurrir en faltas ni penas cuando la cancelación se deba a causas justificadas como a. La fuerza mayor y el caso fortuito. b. Cuando en los viajes individuales las agencias, aun habiendo operado correctamente por causas ajenas a su voluntad, no puedan disponer de las reservas. c. Cuando la alteración de tarifas o de tipos de cambio de moneda obligue a un aumento sustancial en el precio del viaje y que ello dé lugar a las consecuentes anulaciones entre las personas inscriptas. Y d. Cuando no se haya alcanzado un suficiente número de inscripciones, siempre que tal extremo haya sido mencionado en el contrato y en la propaganda, que la anulación se comunique a los viajeros con un mínimo de 10 días de antelación, que la agencia no haya cobrado a los clientes un anticipo superior al 20% del precio fijado para el viaje. Y acá hay que tener en cuenta las 3 condiciones: la mención en el contrato y en la propaganda de un número de pasajeros necesarios, el aviso 10 días antes y que no se haya cobrado un anticipo superior al 20%. Todo eso debe darse para que la agencia tenga derecho a cancelar un viaje alegando que tiene pocos pasajeros. El artículo 25 estipula cómo se procede ante el desistimiento de un viaje por parte de la agencia de viajes. Cuando se trate de un desistimiento sin justificación por parte de las agencias de viajes, de un viaje individual o colectivo, se debe devolver el importe íntegro del depósito previo, sin deducciones, más una indemnización del 10 hasta el 30%, según lo que al respecto resuelva la autoridad de aplicación,
quien tendrá en cuenta las características del caso y los antecedentes que registre la agencia y sin perjuicio de aquellas a que por el derecho común se considere acreedor el usuario. Por supuesto, la reiteración de tales desistimientos injustificados será considerada como causal para la aplicación de sanciones. En el artículo 26 se detallan cuáles son las normas que rigen en la relación entre agencia de viajes y prestadores de servicios de alojamiento. Los prestadores de servicio de alojamiento pueden solicitar un anticipo del pago en concepto de seña por una reserva. Si lo hacen, la reserva quedará en firme únicamente cuando se haya abonado la seña. Esa seña no puede ser mayor al equivalente al importe por 3 días de estada. El prestador de servicio de alojamiento debe remitir una respuesta de confirmación de la reserva utilizando la fórmula respuesta pagada. De lo contrario, la agencia tendrá la libertad de solicitar la reserva a otro prestador. Las agencias pueden anular las reservas en alojamiento sin pagar indemnización e independientemente de que se trate de viajes individuales o grupales para los casos de viajes procedentes del país, siempre que lo haga con 10 días de antelación a la fecha de llegada, o si viene desde países limítrofes con menos de 20 días de anticipación y si vienen de países no limítrofes con menos de 30 días de antelación. Sobre esto podemos enfatizar varias cuestiones. 1. Estamos hablando de anular una reserva, por lo que estamos refiriendo a algo que estaba pactado y pagado, porque consultar la disponibilidad no se considera reserva. 2. Los 10 días de antelación se cuentan desde la llegada al alojamiento, no desde la salida del lugar de residencia habitual del turista. 3. En todo momento nos referimos a la procedencia del viaje, no a la nacionalidad de los pasajeros, por lo que no interesa qué ciudadanía tengan estos, lo importante es desde dónde parte el viaje. Y 4. El incumplimiento de estos plazos obligará a la agencia a pagar indemnización, la cual deberá ser equivalente a 3 días de estada. También puede pasar que la llegada se demore, y en ese caso se dispone de 24 horas para avisar al alojamiento, porque de otro modo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditada, se perderá el anticipo depositado a favor del prestador del servicio de alojamiento. Además, se aclara que no corresponderá indemnización alguna cuando se proceda a una cancelación parcial de grupos que afecte hasta un 25% del total inicial de viajeros, siempre que se haya informado 10 días antes. En su defecto, la indemnización será equivalente a 3 días de estada por pasajero faltante. Otra cosa que puede ocurrir es que el prestador de servicio de alojamiento no cumpla con la comodidad acordada para el pasajero. En ese caso, la agencia puede exigir que se le dé una comodidad de la misma categoría o superior para ese mismo pasajero y sin cargo alguno. O, si eso no es posible y se aloja al pasajero en una comodidad inferior, la agencia debe pedir que se indemnice al pasajero por el valor de 3 días de estada de acuerdo con las comodidades de la reserva solicitada originalmente, siempre y cuando la misma supere dicho lapso o no exista un acuerdo de partes. Este es un punto en el que debemos concentrarnos a la hora de relacionarnos con ambos clientes. Por un lado, porque sería bueno tener acuerdos previos con el prestador a fin de remitirnos a ellos en el caso de que tengamos una situación semejante a esta. Porque de ese modo evitamos conflictos por interpretaciones subjetivas. Y por otro lado, porque con esos acuerdos podemos asesorar al turista aclarándole de antemano qué pasaría si ocurriera un inconveniente de este tipo. Aparte, también se deja claro que las normas que figuran en los acuerdos celebrados entre la Federación Internacional de Agencias de Viaje, FIAP, y la Asociación Internacional de Hoteleros, AIH, así como entre otras organizaciones profesionales del país y del extranjero, para arreglar sus mutuas relaciones, serán de aplicación supletoria en cuanto no se opongan a lo establecido en este decreto, que sería la fuente principal para dirimir en algún tipo de conflicto entre partes. El artículo 27 deja claro que los alojamientos pueden tener convenio con las agencias, pero no suplirlas en su actividad, debido a que pueden instalar mostradores que funcionan como sucursales de venta de los productos de una agencia, pero no pueden operar como si fueran una agencia, sino que deben dedicarse a prestar los servicios para los que están habilitados, es decir, para alojar personas.
no para organizar viajes. Acá resaltamos la protección de esta norma porque se está cuidando al campo profesional de la gente, evitando ambigüedades legales que pudieran amparar el intrusismo comercial. El artículo 28 dice cómo se procede con la anulación de contratos de servicios de transporte, aclarando que la agencia puede reclamar la anulación de un contrato sin indemnizar al transportista en los casos en los que éste no cumpla con la reserva de plazas convenidas, señadas o pagadas. Por ejemplo, cuando nos deja afuera a algunos pasajeros, porque ahí necesitaremos contratar otro transporte que los incluya a todos en un solo traslado. O cuando el transportista suspenda o postergue el viaje, o bien altere o no complete el itinerario sin causa justificada, como podría ser la fuerza mayor acreditada o el caso fortuito, como lo son un accidente no imputable o un inconveniente mecánico imprevisto e imposible de subsanar a tiempo, casos en los que sí deberíamos aceptar la demora sin anular el contrato. Los artículos 29 y 30 establecen cuáles son las condiciones en las que las sociedades no mercantiles sin fines de lucro pueden organizar viajes. Estas entidades, que incluyan en sus estatutos la organización y programación de actividades turísticas, deberán inscribirse en una sección especial del registro de agentes de viajes. Y solo podrán organizar viajes colectivos cuando reúnan los siguientes requisitos. Los viajes y excursiones en la forma y oportunidad en que se realicen deben tener relación directa con el objeto principal de la entidad y con carácter de fomento. Deben estar inscritas en el registro de agentes de viajes de la Dirección Nacional de Agentes de Viajes. Deben dar cumplimiento a todas las reglamentaciones de seguridad y garantías respecto del transporte, alojamiento y demás servicios de una agencia de viajes autorizada. No debe percibir lucro directo o indirecto. Deben acreditar las condiciones técnicas necesarias y la idoneidad de su personal, y en caso contrario deberán utilizar los servicios de una agencia de viajes autorizada. Los viajes y excursiones deben limitarse a sus asociados, familiares en primer grado y personas estatutariamente autorizadas, o sea que son miembros de la organización. La publicidad que pueden realizar debe hacer referencia a las personas beneficiadas, no a un cliente común, y deben informar a la Dirección Nacional de Agencias de Viajes sobre los planes y programas anuales y su cumplimiento. Las entidades sin fines de lucro que no incluyan en sus estatutos la organización y programación de actividades turísticas sin fines de lucro, pero que ocasional o transitoriamente realicen algunas de ellas, deberán solicitar autorización a la Dirección Nacional de Agencias de Viajes con 60 días de anticipación a la realización de la misma. Y por último, las entidades sin fines de lucro no podrán en ningún caso vender pasajes de líneas de transporte regulares.